¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a ponernos un poco al día de lo que está pasando en esta guerra entre Israel e Irán, porque ya no es justo hablar de una guerra entre Israel y Hamás o una futura guerra entre Israel y Hezbollah. La realidad es una sola. La guerra es entre Israel e Irán, más el apoyo logístico que tiene Irán en Irak, en Siria y en Egipto. Ahora la ayuda logística de Egipto ha sido cortada debido a que Israel ha tomado la frontera entre Egipto y Gaza y ha tomado los túneles que había debajo de esta frontera, que eran túneles eh, por el cual podían pasar camiones. No eran esos túneles que generalmente se ven en algunos videos por los cuales pasa justo una persona. No, eran túneles, eran verdaderas autopistas de, de camiones transportando armas. Por eso el poder de fuego que en su momento tuvo Hamás y que ya no tiene, aunque se sabe que aún a Hamás le queda material bélico como para poder atacar tanto Tel Aviv como Jerusalén. Y material bélico de una calidad media. Cuando digo calidad media me refiero a que pueden lanzar cohetes que caigan sobre poblaciones palestinas, principalmente en Jerusalén, que es una ciudad donde viven muchos palestinos, tanto en Jerusalén como en sus alrededores. En el caso de Hezbollah estamos hablando de un ejército extremadamente poderoso, que tiene la capacidad ya hace meses de lanzar aproximadamente unos 200 misiles, drones, aviones no tripulados sobre Israel, que ha quemado más de 130.000 hectáreas y que ha llevado a que más de 20.000 familias sean realojadas, sean desplazadas del norte de Israel y realojadas en otros lugares del país. Es importante que les comunique esto porque uno cuando habla de desplazados piensa que los desplazados son únicamente los palestinos. También en estos ataques ha habido civiles muertos. Es bueno que tengan en cuenta de que los israelíes también se mueren. No solo mueren palestinos, como se muestran en las noticias, que son extremadamente tendenciosas. Estoy cansado de decirlo. BBC de Londres, Radio y Televisión Francesa, Radio y Televisión Española, medios con una agenda notablemente antisemita, ¿no? Donde continuamente hablan de los heridos y los muertos palestinos, pero nunca hablan de los desplazados ni de los muertos que hay del lado israelí. De eso no se habla, está prohibido, y que le hacen creer a la gente prácticamente que los misiles que son lanzados por Israel detectan automáticamente mujeres y niños, que parece ser que es lo único que Israel mata en guerra, ¿no? Mujeres y niños, lo cual es una vergüenza. Ya lo expliqué en el video de ayer, eh, que los números de Hamas son totalmente falsos. La prueba está en las guerras anteriores, en las cuales Hamas hablaba de X cantidad de muertos y una vez terminada la guerra se descubría que esa X cantidad de muertos era la mitad y que más de la mitad de esa X cantidad de muertos eran terroristas y no eran civiles, no eran mujeres y no eran niños. Pero bueno, cada uno es libre de creer lo que quiere y el que es antisemita, antisionista, antijudío, antiisraelí, o para resumirlo en una sola palabra, neonazi, obviamente no va a creer en nada de eso porque su cabeza está preparada para creer que los judíos somos los culpables de absolutamente todos los males que existen en el mundo, incluso el COVID, como lo dicen los conspiracionistas, que o casualidad, cada conspiración siempre termina en el
pueblo judío. Lo más preocupante hoy en día es lo que está pasando con Hezbollah en el sur del Líbano, en el norte de Israel, donde no para Hezbollah de bombardear Israel. Cualquier otro país ya se hubiera defendido, pero Israel tiene que esperar, tiene que esperar. ¿Por qué? Porque Israel es un país extremadamente pequeño. Miren el mapa de Uruguay, dentro de Uruguay busquen Tacuarembó, que es uno de los departamentos de Uruguay. Bueno, ese es el tamaño que tiene Israel, con la diferencia de que tiene 800 kilómetros de largo y 16 kilómetros de ancho. Redondeando, obviamente, ¿no? Pero aproximadamente es así. Y es muy difícil defender a Israel y es fundamental para Israel tener el apoyo militar de potencias extranjeras, si no, no podría defenderse de los países árabes. Recordemos que los árabes son 1.700 millones, mientras que la población de Israel son 10 millones, de los cuales 8 millones y medio aproximadamente son judíos y de los cuales evidentemente un 10% de o un poco más de un 10%, un 20% puede estar en el ejército, pero obviamente no todos pueden ser combatientes, ¿no? Muchos son reservistas o tienen funciones de oficinistas, por decirlo de alguna manera. O sea, Israel tiene un ejército extremadamente pequeño, por eso está obligado en tener armas de precisión y a quien menos le sirve una guerra larga es a Israel. Esta guerra no la están sufriendo los países árabes, la está sufriendo Israel y obviamente que la están sufriendo el pueblo palestino que es rehén de Hamas y que es rehén de Irán, porque el pueblo palestino quiere ser un pueblo libre, aunque lamentablemente el 7 de octubre celebraron los ataques de Hamas a la población civil israelí. Bueno, no hago más largo el video porque después se quejan y ya el video tiene más de 7 minutos, pero recuerden, estamos en un momento de mucho peligro para Israel porque Hezbollah es un ejército extremadamente poderoso, mucho más poderoso que el ejército del Líbano. Por eso el Líbano le teme a Hezbollah y por eso el Líbano, el gobierno del Líbano, está en contra de Israel. No porque ellos estén en contra de Israel, sino porque están obligados militarmente por la fuerza de Hamas a estar en contra de Israel. Si no, serían los primeros en decirle a Israel, por favor, terminen con este ejército que está continuamente, pero continuamente oprimiendo a la población libanesa. Y recuerden aquella explosión que hubo en el puerto de el Líbano, en el puerto de Beirut, capital del Líbano, y que todos dijeron, fue la concentración de gases de los porotos. Por favor, por favor. Ese es el armamento de Hezbollah que se pareció a la explosión de una pequeña bomba atómica. Bueno, ese es el armamento de Hezbollah enviado desde Irán y que el mundo dijo, es el gases de los granos que almacenan en los silos. Y bueno, y la comunidad internacional, por supuesto, dijo amén, porque es muy fácil ser antisemita, porque los judíos en el mundo somos 16 o 17 millones y los musulmanes son más de 1.700 millones. Esa es la guerra a la que se enfrenta Israel y que muchos consideran injusta, pero injusta porque creen que Israel es más poderoso. Y bueno, siguen creyendo la historia de Goebbels, siguen creyendo en la escuela de Goebbels y siguen practicando las ideas de Goebbels. Así estamos. Un abrazo para todos. Am Israel Chai.